¿Qué hacemos nosotros en consultores y asesores en administración de proyectos? Bueno, nosotros ofrecemos consultoría y también damos evaluaciones financieras de instalaciones operativas y de manufactura. Hacemos desde lo que es la idea, desde la concepción de la idea y vamos madurando el proyecto, vamos acompañando a nuestros clientes para madurar las ideas de los proyectos y ya pues también incluso podemos participar en la ejecución de los proyectos, ¿no? Bueno, eh, primer punto, ¿cómo identificamos los proyectos que se requieren? Eh, Primero vamos a tomar el punto de vista de una empresa, en este caso pues una planta de manufactura, una planta de operación. ¿Y cómo puedo saber cuáles son los proyectos que requiere mi planta, que requiere pues la fábrica en la que yo estoy trabajando? Bueno, existen de muy diversos tipos, ¿no? O sea, los proyectos son bastantísimos. Hay proyectos de ampliación de mercado, proyectos de ampliación de instalaciones, hay proyectos de reducción de costos, de implementación de sistemas, digamos, informáticos, de comunicaciones, de aseguramiento de calidad, en fin, o sea, son muchísimos los proyectos. Hay una medida que nos puede decir cuáles son los mejores proyectos, son aquellos que puedan tener una cuantificación, digamos, financiera atractiva, ¿no? Donde pues realmente podamos tener un retorno de la inversión, digamos, de una forma más, eh, pues más rápida, que podamos tener en mayor cantidad de este retorno de inversión. Digamos, algo parecido a eso es como pudiéramos empezar a priorizar los proyectos, ¿no? Y de ese modo, pues dependiendo de los recursos que se tengan disponibles en cada momento, son como se van disparando ya en la ejecución de esos proyectos, ¿no? Pero esos proyectos requieren de una determinada maduración, ¿no? No es tan sencillo a veces, ¿no? Por eso puede haber una mezcla importante de todos esos proyectos en primer lugar, deberían estar alineados con la estrategia, ¿no? De la planta, la estrategia de la fábrica, de la instalación operativa, para que, pues, alineado con esta estrategia, bueno, pues pueda tener realmente mayor correspondencia y mayor rentabilidad dentro de la organización, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos saber entonces para identificar la instalación operativa o de manufactura que requiero? Bueno, pues en primer lugar, pues tenemos que ver estas necesidades y oportunidades, como yo les comentaba, pueden ser mejoras, pueden ser de lo que la competencia está implementando también algunas cosas y bueno, pues eso puede provocar que en el corto o mediano plazo perdamos competitividad. También, obviamente, con los clientes, la adopción o la mejora tecnológica, el desarrollo de nuevos productos y estos proyectos finalmente, pues los tenemos que seleccionar y priorizar con base en la estrategia, pero también con base en lo que sería unos criterios, ¿no? Que son los que debemos definir. Y bueno, pues digamos, este tipo de proyectos que existen en las instalaciones operativas o de manufactura, bueno, pues, por ejemplo, puede ser la ampliación de nuestra planta, de nuestra parte operativa, o puede ser una nueva instalación, ¿no? O sea, puede ser algo completamente nuevo, en un lugar también nuevo, o sea, digamos, tendremos que ver ahí más o menos eh, qué es lo que me conviene, cómo es que me conviene, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, oye, pues vemos de que tenemos un crecimiento importante en la demanda de nuestro producto, que ya nos estamos dando abasto, entonces a lo mejor vale la pena que tengamos una nueva planta, una nueva instalación operativa o de manufactura para poder atender ese requerimiento. Tenemos
afortunadamente una buena, digamos, aceptación de nuestro producto en el público, y también las campañas que estemos haciendo en relación a marketing, por ejemplo, u otro tipo de cosas, bueno, pues nos están ayudando a que se posicione de mejor manera y por lo tanto la demanda del producto es mayor. Entonces, quizá una primera pregunta que tendremos que hacernos es, oye, ¿ampliamos nuestra unidad de manufactura o construimos una nueva? Y bueno, ¿qué hay atrás de cada una de esas decisiones? Bueno, obviamente la ampliación de una planta o una instalación de manufactura, pues probablemente sea la más rápida y la más adecuada de las decisiones, pero aquí ya depende mucho hacia dónde queremos dirigir la empresa. ¿Por qué? Porque si decidimos que se instale una planta en un lugar determinado, entran en juego otro tipo de cosas, que era lo que yo les quería comentar. ¿Cuáles son esas cosas que entran aparte de la evaluación en sí con el proyecto? Por ejemplo, ¿en qué lugar la vamos a colocar? ¿En qué lugar vamos a construir la nueva planta? Bueno, tiene que ver con los costos de la materia prima que tiene que llegar para la planta que vamos a construir. Tiene que ver con los costos de ventas, que tiene que ver con el transporte, con la logística, para que podamos llevar nuestros productos hacia el mercado que nosotros queremos. Muchas veces, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes supo que se instalaron algunos centros logísticos muy importantes, por ejemplo, por parte de algunas empresas, no puedo decir mucho el nombre, pero se instalaron muy cerca de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es el mercado más importante. Entonces se establecieron centros logísticos para poder llegar con mejor oportunidad al cliente con los productos que se venden, ¿no? Entonces ahí también habría que ver, hacer un balance o dónde puede representar la mejor ubicación de nuestra instalación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, pues es sabido de que en la inclusión de empresas de manufactura, pues ha habido algunas facilidades por parte del gobierno del estado en el pago de impuestos. Eso obviamente hace también atractivo que pueda tomarse la decisión de construir o no una instalación en un determinado lugar, ¿no? Entonces, esto va a acarrear un montón de escenarios, ¿no? Financieros, oye, que si instalo, que si le amplío la planta, que si la ponemos cerca de nuestro mercado, que si la pongo cerca del lugar de la materia prima, en fin, ese tipo de cosas son las que se tendrían que considerar en los escenarios para tomar la decisión en dónde debería construirse la nueva planta, ¿no? Otra pregunta que también tiene que ver es sobre si esta facilidad va a ser automática, semiautomática o manual, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tendríamos que ver, pues, qué grado de automatización requiere o requerimos. Obviamente, entre mayor automatización es un poco más sofisticado, probablemente es más caro que si tenemos una instalación manual o podemos tener una combinación de ambas. Tendríamos que ver, digamos, hacia las instalaciones actuales, oye, ¿qué es lo que tenemos y qué nos puede beneficiar? Porque también si estamos probando una nueva tecnología, eso puede ocasionar cierto desfasamiento en las operaciones. Entonces, son muchas las cosas las que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Como yo les decía, también está la cercanía a los mercados o al cliente, la cercanía a las materias primas, a los servicios, a la mano de obra calificada, que realmente se produzcan en ese aspecto, pues que se tengan centros educativos acorde a lo que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, les puedo comentar, nosotros estamos ubicados en el estado de Querétaro. Pues Querétaro se está convirtiendo en una especie de hub sobre instalaciones de manufactura enfocadas a la parte aeronáutica. ¿Por qué? Porque se instalaron algunas empresas relacionadas con eso. Y entonces, la oferta educativa también tiene que ver con algunas ingenierías en aeronáutica, ¿no?
Entonces, se genera este tipo de balance, ¿no? Entre la oferta educativa junto con la necesidad de la persona calificada en ese aspecto. Por eso también puede llegar a ser interesante que se establezcan empresas en lugares en donde tengan la mano de obra calificada, las personas que van a estar operando esta empresa, que estén preparadas, que estén calificadas, etcétera, ¿no? Y por supuesto también que se mantenga un buen nivel de comunicaciones. No solamente estoy hablando de comunicaciones, digamos, por internet o telefónicas, sino también las comunicaciones terrestres. Es importante también que se pueda, pues, visualizar este tema, ¿no? También lo que es el equipamiento y toda la distribución de los equipos, pues también es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos un primer planteamiento de que la ubicación de las máquinas o de los sistemas que va a llevar mi planta, bueno, pues las vamos colocando de cierta forma, pero tendríamos que buscar desde la parte de diseño el óptimo. ¿El óptimo para qué? El óptimo de mantenimiento, el óptimo de que el trabajador no pierda mucho tiempo que esté operando las máquinas o las instalaciones o los equipos de forma adecuada, etcétera. Y bueno, otro de los aspectos también que yo creo que son muy importantes son los aspectos regulatorios y de permisos por parte del gobierno, como lo comentábamos, pues también vale la pena que observemos cuáles son los requerimientos que ofrece cada estado, cada región, para poder decidir sobre la facilidad o no de iniciar operaciones pronto. Y un aspecto también que tendríamos que considerar son las experiencias recientes, incluyendo la competencia, ¿no? O sea, si la competencia se instala en un determinado mercado, pues tendríamos que ver, oye, ¿qué está sucediendo? Pueden desplazar este mercado para nosotros. Entonces tendríamos que evaluar si realmente vale la pena que consigamos ese mercado o no. Y todavía sobre ese mercado hay cierto tipo de estratificación de la sociedad hacia dónde queremos dirigir nuestro producto. Puede ser un producto que va a llegar, pues un producto de una demanda tremenda, pues es una demanda básica, entonces pues va a llegar a todos los sectores de la población, pero a lo mejor tenemos un producto donde va destinado hacia ciertos niveles de la sociedad, ¿no? Entonces también ahí tendríamos que ver en dónde, en qué lugares se tienen los mayores poderes adquisitivos, en fin. O sea, el lugar para poder instalar o pensar en la instalación de una nueva unidad productiva de manufactura depende de muchísimos factores. Son muchísimas cosas y tendríamos que establecer una radiografía de dónde se desea, dependiendo de la naturaleza de las operaciones, dónde se desea pues instalar esta nueva planta, ¿no? Y bueno, pues no sé. Son algunos de los aspectos que nos ayudarían para visualizar en dónde realmente aplicamos los recursos de una manera mucho más eficiente, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda aquí en este momento? Bien, vamos a continuar. Bueno, bueno, tenemos, ¿cuál es el proceso para realizar los proyectos? ¿No? Y aquí les voy a comentar acerca de, en mi punto de vista, cómo es que se da. Primero se hace un caso de negocio. Ese caso de negocio viene digamos, derivado de la estrategia. Como yo les comentaba, viene la estrategia, se establecen los objetivos estratégicos y entonces de ahí ya viene el caso de negocio. El caso de negocio normalmente no tiene un alto nivel de definición todavía. O sea, el caso de negocio, pues como que hay cosas que no son muy exactas, ¿no? Estamos haciendo suposiciones, estamos tomando en cuenta o asegurando que las cosas van a ser de cierta forma. Y finalmente este caso de negocio está en pleno desarrollo, pero por ejemplo
primeros indicios nos puede decir que el caso de negocio es que hay una oportunidad importante de generación de valor, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos un caso de negocio donde digamos en dónde va a estar la nueva instalación o si vamos a ampliar la instalación existente y que ya tengamos los principales parámetros, por ejemplo, qué capacidad o de qué máquinas o de qué tipo de sistemas o de tecnología la vamos a equiparar, bueno, pues de ahí ya entran otros aspectos ya de definición más técnica, ya una definición un poco ya más detallada, empezamos a hacer cierta parte de ingeniería, una ingeniería básica probablemente, donde ya empecemos a visualizar requerimientos específicos del proyecto. ¿Qué tipo de energía eléctrica requerimos? ¿Qué tipo de agua? Si es que para baños o para el proceso, si necesitamos algún tipo de tratamiento especial para el agua, en fin, aire. Tendríamos que empezar a ver qué requiere esta instalación para que pueda ser funcional en la mejor de los casos, ¿no? Y es donde empezamos a diseñar propiamente el proyecto de construcción. Disculpen. Y finalmente, una vez de que terminamos el proyecto de construcción, pues ya estamos en la parte de inicio de operaciones. Eh, ¿Por qué el inicio de operaciones puede formar parte del proceso para realizar proyectos? Porque en realidad, una vez de que terminamos, y fíjense la parte interesante, ¿no? Empezamos a trabajar ya en la nueva planta, en la nueva facilidad, en la ampliación, pues resulta que empiezan las mejoras continuas, ¿no? O sea, empezamos, esto no se para, cada vez hay nuevas maneras de hacer las cosas, de hacerlas más rápido, de hacerlas más baratas. Entonces se van incorporando elementos, por ejemplo, y es algo que yo diría que a veces es como una falla en nuestros proyectos. Cuando nosotros diseñamos, pues decimos, oye, pues vamos a ponerle cierto tipo de iluminación, ¿no? Cuando ya estamos en operación nos damos cuenta de que compramos una lámpara que gasta mucha energía. Entonces, oye, pues resulta que hay otro tipo de lámparas que son las que nos ahorran mucha energía. Hacemos un proyecto para cambiarlas, ¿no? Y uno diría, oye, ¿y por qué no lo pusiste desde el principio? Esas son las cosas que se necesita revisar dentro del proyecto, que se incorporen aquellas cosas que faciliten el mantenimiento, que faciliten la misma instalación, que pueda ser flexible para que podamos incorporar mejoras lo más pronto posible, obviamente dependiendo del costo-beneficio que tengamos en cada aspecto de este proceso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Con toda libertad, ¿eh? Con toda confianza. Quienes tengan alguna idea, con muchísimo gusto, aquí la vamos comentando. Bueno, ahora ya vamos a entrar a temas ya más financieros. Digamos que uno de los temas financieros que más se ve en los proyectos es el tema del valor presente neto. Y ahorita lo platicamos, ahorita les tomo una definición para que vean qué consiste el valor presente neto, pero no es el único, es de los más socorridos, de los más importantes, pero en realidad, imagínense, está el valor presente neto, está el valor presente neto incremental, por ejemplo, está el flujo de caja descontado, que son los que vamos a manejar aquí también, un análisis costo-beneficio, el ROI o el periodo de recuperación. ROI es porque es Return on Investment, que es lo que significa, o el retorno de la inversión, el periodo de recuperación, el costo de capitalización, la tasa interna de retorno, la TIR, que también se le llama, el índice de rentabilidad. En fin, hay muchísimos otros aspectos que a veces van acompañados de lo que es el valor presente neto. Y déjenme darles un tema. Esta es una reflexión, pues digamos, personal. Eh,
en el caso, por ejemplo, de los megaproyectos, ¿no? De los proyectos grandísimos, de los proyectos tipo Tren Maya, tipo refinería de Dos Bocas. Espero no meterme en muchos problemas, ¿verdad? Aquí, pero les quiero comentar. La manera de evaluar los proyectos desde el punto de vista financiero, creo que nos está quedando corta. Y también lo hablo por el tema de las evaluaciones de gobierno. Normalmente los megaproyectos son originados por proyectos del gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, digamos que se tiene eh, el proyecto en sí, que vamos a llamarle, se le llama stand alone, o sea, el único proyecto donde tiene costo de construcción, costo de las operaciones y beneficios por la venta de los productos o servicios que tiene, ¿no? Digamos que es una evaluación muy cerrada. Pero los megaproyectos tienen otra cualidad. Generan crecimiento económico por cadenas productivas. Y muchas veces, y se los digo, a mí me tocó estar en alguna parte de evaluaciones de algunos proyectos muy grandes. Y a veces no se toma en cuenta que, por ejemplo, hay incluso situaciones demográficas que afectan los proyectos. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una instalación grandísima, ¿no? Bueno, si la hacen, me invitan, ¿no? Pero van a hacer una instalación muy, muy grande, pues hay que pensar sí en las cosas que van a instalar el proyecto, la nueva instalación, de lo que se trata el tema de infraestructura, pero también tenemos que ver en dónde vamos a alojar miles de personas, por ejemplo, y si tenemos servicios suficientes como de energía eléctrica, como de agua potable para tantas personas, ¿no? Son temas que están disparando proyectos más pequeñitos. Este proyecto muy grande está requiriendo la necesidad de que haya pues otros proyectos de apoyo. Quizá puedan ser antes, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se estaba instalando la planta de BMW en San Luis Potosí, pues estábamos viendo con algunos, bueno, yo estaba trabajando en una empresa de consultoría y estábamos viendo, oye, que pues ya se decidió el lugar y todo, y ya el gobierno ya estaba tratando de ver hacia dónde iba a ser el crecimiento urbano. Y entonces empezaron a llegar que los Walmart, los centros de abastecimiento, empezar a llevar agua potable, servicios de alcantarillado a muchas otras colonias en donde se pensaba que iba a llegar esta gente, ¿no? Entonces, sí son temas que yo siento que es importante, que vale la pena que lo tomemos en cuenta. Pero bueno, finalmente, pues todo a digamos, para hacerlo un poco más sencillo, podemos decir, en la evaluación, nos vamos a basar en el valor presente neto, ¿no? Es de lo más sencillo, digamos, más o menos, que se puede dar. Y aquí les dejo una definición, es el valor actual de los flujos futuros esperados. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo 100 pesos el día de hoy, por efectos del costo del dinero, el costo del dinero de los 100 pesos hoy probablemente sean 101 pesos, 102 pesos en el futuro, en el próximo año. Y probablemente en más tiempo sean 105 pesos, en el segundo año, en el tercer año 110 pesos, en fin, no es lo mismo. Tendríamos que afectarlo por una tasa de interés que en el tema del valor presente se le conoce como tasa de descuento, que prácticamente es una tasa de interés. Si nosotros comparamos nuestro proyecto con la tasa que nos da el banco, si el banco nos da un 10% por decir, de tasa de interés, bueno, pues ese sería como nosotros deberíamos evaluar el proyecto. Y tiene una fórmula, que es esta fórmula que tenemos aquí, que es el valor presente es igual al valor futuro entre uno más la tasa de interés elevado al número de años del cual estamos haciendo la evaluación, ¿no? Entonces de aquí es mucho más fácil ver cuál es el valor futuro. Bueno, pues va a depender de las ventas, va a depender de la situación que nosotros estemos teniendo en los años subsiguientes y lo vamos a evaluar
con respecto a la tasa de interés que nos están dando. En algunos proyectos se hacen las evaluaciones rápido a 5 años, por ejemplo, y en otros se hacen evaluaciones a 10 o 20 años, que son proyectos mucho más grandes. Obviamente, pues si me falla algún dato de costo, algún dato de sobreestimación de mi pronóstico de venta, pues eso también va a afectar el valor presente neto. Por eso es recomendable que se haga acompañar al valor presente neto con otros indicadores financieros para poder evaluar la factibilidad financiera del proyecto, ¿sí? Bueno, entonces este valor presente neto es la sumatoria de cada uno de los valores presentes. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿eh? Pero imagínense ustedes, oye, pues el primer año de mi capacidad voy a vender el 20%, el segundo año voy a vender el 40%, el tercer año el 60%, el cuarto año el 80% y el quinto año el 90%, por ejemplo. Bueno, como ya sabemos cuál es el valor de eso, pues entonces hacemos el cálculo de cuáles son los ingresos, cuáles son los costos, cuáles son los gastos y tenemos un flujo, un flujo por cada año. A este flujo por cada año es al que le estamos afectando con la tasa de interés. Y esto ya nos dice cuál es el valor real del dinero descontando los años futuros. Por eso se le conoce como valor presente neto. ¿Sí? Espero haber sido más o menos claro y si no, ahorita me comentan. Otro tema que también es muy relacionado tiene que ver con la tasa interna de retorno. Es una manera comparativa muy rápida para poder saber si la rentabilidad de mi proyecto vale la pena. Por ejemplo, si tengo un valor presente neto de más 1000, me dice, pues, ¿qué significa en términos generales? Significa que yo doy una inversión y al final del periodo yo tengo una ganancia de 1000. Eso es lo que significaría el valor presente neto. Pero cuando lo queremos comparar, si me conviene invertir en ese proyecto o me conviene ir al banco porque me ofrece mejor tasa de interés, para eso nos sirve la TIR. La TIR es aquella tasa de descuento en donde el valor presente neto se hace cero. Si en la fórmula anterior, y me voy a regresar, si yo hago, digamos, despejo la tasa de interés y hago cero el valor presente, me va a dar un determinado porcentaje de tasa de interés. Y esa es la tasa de interés como que es lo que estaría pagando el proyecto en lugar de que tengas otras opciones como puede ser un banco o un fondo o algo más, ¿no? Ese es otro de los criterios de rentabilidad importantes que se tiene para la evaluación financiera de proyectos. Pero también un elemento que yo recomiendo muchísimo, que aparte del valor presente neto se evalúe, es el riesgo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, diseñamos más o menos esta grafiquita para ver cuáles son los proyectos que tienen mayor valor presente, pero en algunos casos los que me dan mayor valor presente pues pueden tener muchísimo más riesgo. ¿Sí me explico? Y pues eso, pues sí me gusta que tenga rentabilidad y todo, pero a medida que un proyecto tiene más valor presente neto, puede ser que tenga mayor riesgo. Entonces el factor de riesgo hay que incorporarlo en la decisión, ¿no? Y para eso existen también muchas técnicas que nos ayudan a cuantificar cuáles son los riesgos y va a depender mucho del apetito que tiene la organización para enfrentar los riesgos, ¿no? Bueno, miren, vamos a hacer un ejemplo, como les comentaba, vamos a la construcción de una nueva planta. Acá les voy a decir de qué. Esta es una planta de bebidas. A ver, denme un segundito.
pero es una planta de bebidas que queremos instalar, ¿no? Que digamos tenemos que queremos instalar de nuevo. A ver, bueno, aquí se los cuento. Vamos a decir que tenemos dos escenarios para tomar la decisión. Un escenario es que tenemos una alternativa con los tetrabric, ¿no? Y las cantidades están en miles. ¿Qué significa el tetrabric? Significa, seguramente han visto ustedes los envases, estos que tenemos de lácteos o de jugos, principalmente, en donde pues están completamente herméticos, ¿no? Y esos nos proveen de mayor tiempo de anaquel. Entonces vamos a decir, oye, pues tengo una determinada inversión inicial y tengo unas ventas que están proyectadas como se manejan aquí. Tengo un costo de materia prima, tengo un costo de mano de obra, tengo un costo de arrendamiento, porque esta alternativa de Tetrabric lo que hace es que el proveedor me va a dar las máquinas con las cuales se va a envasar el producto, siempre y cuando haga un acuerdo para que me suministre, bueno, firmemos un contrato donde ellos nos van a suministrar el envase y ellos ponen la máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un costo de arrendamiento y el costo de los envases de cartón y cuál sería el total de egresos, los flujos netos y los flujos descontados. Y esta alternativa la vamos a comparar donde realmente nosotros vamos a meter el PET, por ejemplo, ¿no? Si ustedes, bueno, ahorita se van a fijar porque les voy a poner los dos escenarios que ya los resolvimos, pero las ventas son las mismas, pero el costo de la materia prima es diferente, ¿no? Tenemos el costo de materia prima, el costo de mano de obra y el material por el envase, pues obviamente es menor, pero la inversión inicial, pues puede ser mayor, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio muy sencillo, en realidad, así como lo tengo, ahorita se los cuento, pero está súper sencillo. O sea, es lo más sencillo que se puede dar. Generalmente las evaluaciones financieras llevan muchísima información, por ejemplo, un estado de resultados pro forma, donde ya se ve más o menos cada año y también va acompañado del balance general, donde ya se dan algunos temas contables, incluso se maneja si es que hay deuda, si es que hay activos, si es que hay pago de impuestos, si hay que hay reparto de utilidades, en fin, o sea, hay muchísimas situaciones y realmente es mucho más robusto y más complejo. Incluso pueden existir en estos modelos financieros, pueden haber como algo así como de modelos para poder determinar estrategias fiscales incluso, ¿no? O sea, realmente son muchas cosas más complejas, ¿no? Pero todas esas obviamente tienen que ver o están en torno a lo que sería la rentabilidad del proyecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, como yo les decía, en la alternativa Tetrabric, una inversión inicial de 2 millones, unas instalaciones que nos cuestan 750,000, contratación y entrenamiento de 500, capital de trabajo de 500, tasa de descuento más o menos del 20%, pues metemos los valores que tenemos y tenemos aquí a ver, y tenemos aquí una determinada cantidad. Sí, aquí está. Y aquí tenemos entonces la inversión inicial, que sería la suma de todas estas cosas que tenemos, pues ya tenemos esta parte que necesitamos desembolsar. Y entonces la proyección de ventas con los costos, tenemos un total de egresos que está puesto aquí y tenemos unos flujos netos como tal. Cuando hablamos de flujos netos descontados, es que ya estamos aplicando la fórmula. Incluso en Excel, si ustedes lo quieren considerar, bueno, en Excel también se tienen fórmulas financieras para poder hacer la evaluación mucho más rápido. Si nosotros damos toda la inversión, ¿sí? Si nosotros proveemos de mi bolsa, saco el dinero y damos toda la inversión,
esto me va a dar una tasa interna de retorno del 16%, más o menos, ¿no? Fíjense lo que sucede cuando nosotros solicitamos un 50% de financiamiento, pues resulta que pues la inversión baja y entonces nuestra tasa interna de retorno se eleva muchísimo. Eh, Aquí, por ejemplo, en la alternativa Tetrabric, pues uno pensaría, oye, pues tengo un 16% de TIR, la comparo con el banco me da 10%, ¿en dónde debería llevar a cabo la instalación de la planta? Pues hacer este proyecto, ¿no? En lugar de que vaya al banco a entregar mi dinero para que me dé el 10%, pues esto me da un 16%, lo cual es mucho mejor. En cambio, en la alternativa PET, que es la otra que estamos viendo, pues son costos distintos a pesar de que tenemos el mismo edificio, pero en instalaciones, pues obviamente necesitamos gastar, bueno, con maquinaria, pues nosotros tenemos que suministrar la maquinaria, y bueno, eso es lo que está ocasionando es de que tengamos una inversión mayor y por lo tanto mi costo de capital puede ser mayor, dependiendo de los montos, ¿no? Finalmente, si yo tengo una inversión mayor, pues aquí me está dando los números y resulta que en la alternativa PET, pues tengo un menos 3% en la tasa interna de retorno, que significa que aunque tenga que comprar el envase, es muchísimo más factible que tengamos esta instalación por la parte del Tetrabric, ¿no? Y lo mismo, hicimos, ¿qué sucede con el flujo con el 50% de financiamiento? Bueno, pues la tira aumenta, pero no aumenta en las proporciones que nos aumenta la alternativa Tetrabric, ¿no? ¿Qué enseñanza me dice a mí este tipo de cosas? Que es mejor trabajar, y perdónenme la expresión, pero es mejor trabajar con dinero ajeno, ¿no? Entonces, los proyectos, cuando tienen la oportunidad de financiarse, es preferible tener el financiamiento del proyecto. Pero para que yo pueda tener el financiamiento del proyecto, ¿qué creen? Pues me van a pedir fianzas, me van a pedir algunos compromisos o a lo mejor el respaldo de la inversión que me están prestando. A lo mejor el respaldo puede ser un activo, puede ser un terreno, puede ser un edificio, puede ser una casa. Entonces ahí es en donde tendríamos que visualizar, como yo les digo, el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el nivel de riesgo, ¿no? Si es algo que ya conocemos, que ya sabemos cómo es y de qué forma, y que ya el producto lo dominamos y el cliente lo está manejando muy bien, pues entonces puede ser de muy bajo riesgo y por lo tanto es una opción atractiva de inversión. ¿Sale? Y bueno, ¿por qué necesitamos la evaluación financiera de proyectos de construcción? Y aquí les quiero comentar algunas de mis reflexiones, ¿no? Miren, por ejemplo, la inversión, pues tiene que ver con una instalación física virtual, ¿no? Puede ser también, o sea, necesitamos pagar el terreno, la planta o la fábrica o lo que vamos a poner. Conseguir los permisos y licencias, la ingeniería, la compra de equipos y componentes y desarrollar la obra. Y como recuerdan, habíamos comentado acerca de los flujos futuros contra la inversión inicial y la decisión es de que si el valor presente neto es mayor que cero, es un proyecto viable porque ya viene implícita la tasa de descuento. Y entonces, si supera el valor presente neto el tema de la tasa de descuento, bueno, pues vamos a tener valores presente neto positivos, pero no es lo único que me tiene que, digamos que tenemos que decidir, sino que también deberíamos incluir la parte de riesgo, ¿no? ¿Y qué sucede de manera general en la operación? Pues ya una vez de que tenemos la instalación o la planta nueva, bueno, pues lleva materia prima, personal, maquinaria, servicios y todo eso se transforma en los productos y servicios que está dando el negocio. Entonces, ¿qué sucede con el caso de negocio? ¿Se acuerdan ustedes que era lo primero que habíamos visto en el proceso, no?
El caso de negocio, pues es un caso de negocio preliminar, ¿no? Hay que hacer una inversión en la operación donde ya tenemos el valor presente neto mayor de cero. Yo lo que recomiendo es que se madure el proyecto, se haga la ingeniería básica o algunos le llaman ingeniería básica extendida para que tengamos costos un poco más cercanos a lo que pudiera ser la realidad y entonces empezamos a madurar el proyecto. Una vez de que tengamos más información sobre el caso del proyecto, pues entonces hacemos una reevaluación para verificar que con los nuevos montos de inversión, pues pudiéramos tener todavía un valor presente neto atractivo. Esto tendría que incluir, o sugeriría yo que incluyera un análisis de sensibilidad. ¿Y por qué debería incluir un análisis de sensibilidad? Porque, como sabemos a veces, los proyectos luego, oye, si habíamos presupuestado que el proyecto me iba a costar 100 millones, por decir, o 2 millones, como habíamos dicho aquí, ¿qué sucede si tengo un sobrecosto en el proyecto? ¿Es todavía rentable o no es rentable? Entonces, si yo tengo, digamos, un costo de 2 millones y de repente me tengo un sobrecosto de 500,000 pesos más, tendría que incluir el costo de 2,500,000 pesos en la ecuación y ver si todavía pues, es atractivo el negocio o no. Hay algunos proyectos en donde realmente el margen es muy pequeño, de modo tal que el riesgo se incrementa y por lo tanto la decisión puede ser que no. Y así como lo hicimos para el tema del presupuesto, en la reevaluación del caso de negocio también pudiéramos hacerlo en el tema del tiempo. Hoy, ¿en cuánto tiempo dijimos que quedaba la planta? ¿En un año? Ok, en un año. Pero, ¿qué sucede si se lleva año y medio el proyecto? ¿Es todavía rentable o no es rentable? Entonces, esas son cosas que tendremos también que incluir en la reevaluación. Y si todo eso nos da positivo, entonces ya desarrollamos la construcción y vamos adelante con el proyecto. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, les quiero dejar aquí un curso que estamos pensando iniciar en agosto. Es un curso taller de preparación para la certificación de director de proyectos de acuerdo al estándar Bademecum en dirección de proyectos. Es la normativa mexicana en dirección de proyectos y bueno, estamos programando el curso para iniciar el 27 de agosto. Más informes ahí con el código QR o en el correo electrónico. Y también comentarles que a fin de agosto, el 25 de agosto, vamos a tener otro webinar gratuito, sin costo, que le estamos dando el título de cómo trabajar con multigeneraciones en un proyecto de construcción. ¿Qué significa esto? Significa que pues en los proyectos ahora ya tenemos múltiples generaciones trabajando bajo el mismo objetivo. Entonces tenemos baby boomers, estamos los de la generación X, están los millennials. Y entonces, ¿cómo deberíamos trabajar entre todos o qué debería visualizar el encargado del proyecto, el responsable del proyecto para pues tener el mejor resultado posible, porque cada uno de estas generaciones tienen intereses distintos, ¿no? Entonces, aquí les compartiremos algunos tips de qué es lo que pudiéramos hacer y con mucho gusto, pues ya creo que ya nos estamos registrando para el fin de agosto, ¿no? Muy bien, pues alguna pregunta, dudas, comentarios, como ven. También compartirles rápidamente de que estamos por iniciar eh, tenemos un curso de fundamentos de Lean Construction con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Querétaro. También ese es un tema bastante importante. Si alguno de ustedes desea más informes, con todo gusto me pueden mandar un correo. También los invitamos a que si ustedes quieren hacer alguna donación,
tenemos ahí el código QR de Buy Me a Coffee. Digo, si ustedes lo desean, adelante. Los invitamos a que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Y también aquellos que quieran, tenemos un grupo de chat de WhatsApp de networking, de dirección de proyectos de construcción, en donde pues compartimos entre todos algunas noticias o cosas relacionadas con el desarrollo de los proyectos en México, ¿no? Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario, con muchísimo gusto, aquí estoy. ¿Cómo lo ven? ¿Alguien? Muy buena exposición. Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas Oye, gracias. la pregunta es, ¿el curso que se hizo el año pasado todavía es válido para hacer el examen o hay que actualizar algunos puntos para la No, norma mínima? ese es válido porque como está enfocado con el estándar todavía no se ha emitido una versión nueva, entonces sigue siendo válido para que se puedan certificar con este curso. O sea, es Ok, prácticamente lo mismo, pero creo que tú ya lo tienes, entonces ya nada más es aplicar el examen, ¿no? ok, ya para programarme. Va. Sí, pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí tuvimos un detalle de la liga y pues no logro identificar a muchas personas, pero les agradezco mucho la atención. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien que quiere exponer algo? Todo quedó más que claro. Ahí luego hacemos algunos ejercicios de valor presente neto, ¿no? No, realmente es más complicado, ¿no? O sea, sí es mucho más complicado, pero bueno, esa es una introducción. Es tener un poco de idea de que la obra no es nada más porque aquí se pone, sino que hay un montón de ideas y de estrategia atrás, ¿no? Y muchas veces tienen que ver con el aspecto monetario, ¿no? El aspecto económico. Bueno, pues buenas noches, Francisco Javier Arenas. Muchas gracias por tu comentario y tu participación, con mucho gusto. Y bueno, pues también estamos aquí pendientes con la próxima plática gratis. A mí, la verdad, se me va a hacer muy divertido. Ya tenemos algunos videos por ahí que vamos a poner. Creo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, cómo podemos reenfocarnos y poder trabajar entre todos para un fin común, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si ya no hay más, les agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes con muchísimo gusto. Ujú. Bueno, que pasen todos muy buenas. A ver, muchas felicidades. Un tema interesante como introducción a los aspectos financieros. Sí, sí, la verdad es que sí es hay más cosas, o sea, es realmente más complicado luego, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo maquinaria que viene en dólares, por decir algo, ¿no? Que a veces sucede, que tenemos maquinaria que viene del extranjero. ¿Y qué hago si hay una devaluación? ¿No? Entonces, financieramente podemos proteger el proyecto con una cobertura. Es una especie de una compra, mejor dicho, una opción de compra de dólares. Si ocurre una devaluación, entonces voy corriendo, tomo como mi seguro, ¿no? Y digo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esto, pues aquí ya no me va a afectar aunque haya sido una devaluación tremenda. Ya no afecta tanto este tipo de instalación, sino que ya se absorbe y por lo tanto el riesgo de la devaluación que puede impactar negativamente los indicadores, pues se mitiga, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas de lo que hablar y pues yo les agradezco muchísimo la participación y pues estoy a sus órdenes, espero que haya sido de su agrado y los invito a que pues mantengamos comunicación aquí con el chat si quieren o con el canal de YouTube, con muchísimo gusto también al correo electrónico o el LinkedIn, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y que pasen todos muy buena noche. Hasta luego.